Muchas gracias, señora presidenta, y con mi saludo a los colegas y a los funcionarios y a las funcionarias de la administración. Yo me quiero referir al punto del debate y por supuesto incluir algunos de los temas más recientes, sobre todo que surgieron el miércoles. Y yo creo que es importante este debate del Partido Alianza Verde y sobre todo me pareció, y debo resaltar la intervención del concejal Leal, porque nos muestra un poco cuál es la situación en la que se encuentra la ciudad y en general el país para enfrentar la pandemia. Veo muchos concejales que con mucha razón expresan su preocupación y son muy críticos por la falta de insumos, de elementos, pero tenemos que entender también un contexto en el que se encontraba Colombia y Bogotá cuando en el momento en que llega la pandemia. ¿Cuál era el sistema de salud? Como el Polo lo afirmó desde un inicio, Colombia es de los países menos preparados para atender adecuadamente las necesidades de la pandemia y por eso resalto la intervención del concejal Leal cuando dio toda una buena explicación detallada de las consecuencias de la Ley 100 de 1993, el desastre que ha producido para la salud en Colombia la Ley 100 de 1993. No podemos eliminar esa variable del análisis. Porque, por ejemplo, cuando se menciona que faltan UCIs, que qué pasa con los ventiladores, pues yo creo que lo primero que hay que iniciar a analizar es que con cuántas camas de unidades de cuidados intensivos comenzamos cuando arrancó la pandemia. Y por todo este desastre que ha golpeado a los hospitales, a las clínicas, el desastre de la Ley 100 me refiero, con esas inmensas y billonarias deudas que tienen las EPS, con las prácticas mediante las cuales las EPS se apropian de los recursos del Estado para la salud y no se los dan a los hospitales y las clínicas, pues cuando arrancó la pandemia Colombia tenía un nivel de camas de cuidados intensivos por habitante muy inferior al de los otros países. Entonces no llegamos en las mismas condiciones que otros países, ya llegamos con una situación peor que la de los otros y es algo que no se puede sacar del análisis de cómo se han venido comportando distintos gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos de las entidades territoriales a la hora de atender la pandemia. ¿Qué me dicen del atraso científico y tecnológico, colegas? Aquí no producimos reactivos para hacer las pruebas. Ustedes mencionaban, o muchos mencionaban, hay que hacer un testeo masivo. De acuerdo, hay que hacer testeos masivos. Pero si no tenemos los reactivos para hacer las pruebas, si todo eso lo tenemos que importar, y si en ese momento en el mercado mundial hay desabastecimiento de todo tipo de insumos, porque cada país se quiere apropiar de los insumos que hay para atender la pandemia, entonces la situación para hacer testeo masivo, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia, es mucho más difícil que en otros países. Siempre, digamos, un ejemplo que siempre ponen es el de Corea del Sur. Yo aquí lo expliqué en algunas de las sesiones que tuvimos. Corea del Sur tiene una empresa pública del Estado que produce los reactivos para hacer las pruebas PCRs. Aquí las tenemos que importar prácticamente todos. Aquí no teníamos el suficiente número de laboratorios certificados para hacer ese tipo de pruebas. Eso toca certificarlo a la marcha. ¿Por qué? Por el atraso del sistema de salud. Y eso no es pues una maldición divina, no. Aquí hay unas responsabilidades que tienen que ver con la Ley 100 de 1993 y repito, es algo que no se puede eliminar cuando se haga un análisis al respecto. El concejal Leal lo explicó muy bien. ¿En qué consiste la Ley 100 de 1993? El sistema de intermediación financiera, en que los recursos públicos que el Estado recoge y que pagamos los colombianos y las colombianas para atender el derecho a la salud, en lugar de que todos esos recursos públicos se vayan a las clínicas privadas y a los hospitales públicos para atender y prestar los servicios, ya sea en materia de promoción, prevención o servicios asistenciales, en lugar de eso lo que pasa es que esos recursos públicos pasan primero por las EPS y ahí tenemos que pagar un peaje supremamente costoso, porque las EPS no son ninguna monjita de la caridad, son inversionistas privados, quieren obtener una tasa de rentabilidad y sus ganancias dependen de la cantidad de recursos públicos que se apropien y que no se destinen a pagar servicios de salud. Así es que funciona la lógica de ese perverso sistema y todas las consecuencias que muy bien aquí ya explicaron en este debate. ¿Qué pasa en Bogotá? En el marco de esa lógica, ¿qué pasa en Bogotá? En Bogotá, desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón, se dieron avances importantes en lo que tiene que ver con el modelo o la política de salud pública, de promoción y prevención. Política que después del gobierno de Samuel Moreno, que ahí también se avanzó, y en el gobierno de Gustavo Petro, que también se avanzó en ese sentido, llegó el gobierno de Enrique Peñalosa y echó para atrás esos grandes avances que se tenían en promoción y prevención de la salud.
Y es positivo que se comience a retomar con los equipos multidisciplinarios. Dicen que son muy pocos, que 200 equipos son muy pocos para la meta que en el plan de desarrollo. Esa meta implica, y la meta exacta que está en el plan de desarrollo no solamente es la conformación de los 200 equipos, sino también que con esos equipos se llega al 40% de las UPZs que hay en la ciudad. Pues después, digamos, de que Peñalosa echa para atrás estos avances, arrancar con estas metas no me parece que sean unas metas bajas, de acuerdo pues con que prácticamente hay que arrancar de cero con el desmantelamiento que hizo Peñalosa en los programas de salud pública. La otra parte del modelo de salud en Bogotá es el famoso modelo de las subredes, que yo creo que ya ha tenido ciertos años de funcionamiento y ya podríamos comenzar a hacer un balance de si ese modelo funciona bien o no. El modelo de las subredes nos han dicho que es el que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Yo no estoy de acuerdo. La Organización Panamericana de la Salud sí recomienda que haya redes integradas de servicios de salud, pero ese no es el modelo de Bogotá, porque el que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es un modelo en donde las redes se conforman de acuerdo con las necesidades de salud de las personas en pequeños territorios. El de Bogotá es un modelo en donde las redes se conforman de acuerdo con el criterio de rentabilidad, de cómo se racionaliza el gasto, y es una forma de descargar la crisis que generan las enormes deudas de las EPS, descargarla en los usuarios y en los trabajadores. El enfoque del modelo de subredes de Bogotá no es el mismo de la Organización Panamericana de la Salud. Ese modelo de las subredes, y debo decirlo así, las colegas de la Colombia Humana se molesten, arrancó en el gobierno de Gustavo Petro. Ahí ustedes están bien, en el plan de desarrollo, en el artículo 8 y en las metas de ese plan de desarrollo estaba la creación de las 4 subredes. Solo que en ese gobierno no se hizo con la lógica de fusionar los hospitales públicos, pero de que sí funcionaran las 4 subredes. Después Peñalosa llega y hace la fusión de los 22 hospitales públicos. Pero en los dos gobiernos se implementaron con la misma lógica: racionalizar el gasto en salud, reducir los costos de los servicios en los hospitales públicos, y por eso fue que en los dos gobiernos se cerraron miles de servicios de salud con la excusa de las subredes. En el gobierno de Gustavo Petro se cerraron 1.500 servicios de salud. Esta información la tomo de una respuesta, un derecho de petición que la Secretaría de Salud de Petro me envió en 2015, antes de yo ser concejal. Yo se la envié a la concejal Susana Muhammad porque me hizo un reclamo por esa cifra, yo se la envié a ella, y está demostrado que en los planes de salvamento fiscal que se hicieron en ese gobierno, parte de esos programas planteaban el cierre de servicios de salud que no eran rentables. Lo mismo hizo Peñalosa. Peñalosa terminó cerrando alrededor de otros 700 servicios de salud, o sea, terminaron cerrando más de 2.200 servicios de salud entre los dos gobiernos. Los resultados: aumentaron las barreras de acceso a los servicios de salud. Esta semana, o en estos días, el DANE publicó la cifra de la pobreza multidimensional en la ciudad. La pobreza multidimensional en Bogotá aumentó, pasó del 4.1% en 2018 al 7.1% en 2019. Otra de las genialidades que nos dejó el gobierno de Peñalosa, y por supuesto en eso también contribuyó el gobierno de Duque. Pero miren, colegas, que ustedes saben que la encuesta, la pobreza multidimensional, mide varias carencias, privaciones, entre ellas las de barreras de acceso a los servicios de salud. Pues bien, en lo que tiene que ver con este indicador, en el año 2019, el 10% de las personas presentaron barreras de acceso a los servicios de salud, mientras que en el 2018 solamente el 1.2% de las personas. O sea, las personas con barreras de acceso a los servicios de salud pasaron del 1.2% en el año 2018 al 10.3% en el año 2019. Esto tiene que ver con el modelo de las subredes. ¿Por qué? Porque la medida en que cierren servicios de salud con el cuento de que lo que hacen es trasladarlos y concentrarlos en otros sitios, por ejemplo, que cierren pediatría en el Tunal y se lo lleven todo para Medicine, pues se crean más barreras de acceso. La gente que antes su centro de salud estaba más cerquita, pues se le cierra ese servicio, ahora tiene que recorrer mayores distancias, mayores costos, y eso implica mayores barreras de acceso de servicio. Esto es, yo creo que el balance que se tiene que hacer de esto, y bajo estas condiciones entramos a la pandemia, y frente a la pandemia rápidamente,
Yo creo que lo de Corferia sí hay muchas dudas, hay cuestionamientos, sobre todo las cifras que presentó el concejal Torrado de sobrecostos en algunos de los insumos y elementos. Yo creo que eso debe ser aclarado por la administración. Y rápidamente, señora presidenta, para terminar, lo que tiene que ver con los cercos epidemiológicos, algunos colegas dicen que no se han hecho, yo creo lo contrario. Las unidades o las zonas de cuidado especial han sido la forma como se han adoptado estos cercos epidemiológicos, y si ustedes ven ha funcionado. Cuando ven el RT, el número de transmisión, que es bien importante para analizar la pandemia, en localidades como Kennedy o Ciudad Bolívar, cuando se iniciaron, antes de iniciarse esas zonas de cuidado, esos números estaban disparados, 1.7, 1.8, y después de que se implementaron las zonas de cuidado, que incluyen los cercos epidemiológicos, ese número comenzó a reducir. ¿Qué falta? Yo estoy seguro que sí falta, pero pues repito, hay que tener todo el balance de acuerdo con el contexto en el que entramos en la pandemia. Muchas gracias, señora presidenta.